La alimentación constituye un sistema de comunicación. Los seres humanos son la única especie que piensan y hablan acerca de sus alimentos, los únicos que operan normas y reglas con respecto a lo que come, modo de preparación, formas de consumos, además de elegir con quién o quiénes y dónde degustar una comida. El ser humano organiza sus comidas o acontecimientos alimentarios más o menos socializados y estructurados, cuya función primordial es estrechar las relaciones de los miembros del grupo o comunidad. Somos María, Elena y Olaya, amigas y especialistas en salud mental. ¡Comenzamos friccionando! Que acabamos de leer forma parte de un artículo que me encontré un poco así por casualidad investigando. Es cierto que me puse a pensar, esto de la alimentación tiene un componente muy antropológico, ¿no? Y encontré este fragmentito en un artículo que se llama Ritos de comensalidad y espacialidad, un análisis antroposemiótico de la alimentación. Ole. Entonces es un... sí. El típico artículo que te encuentras así por casualidad. Sí, la verdad es que es complejo. Ahí me di cuenta de que no era antropóloga. Pero me pareció súper interesante porque hablaba, aparte de las funciones que tiene la alimentación en nuestra sociedad, que ahora los comentaremos, de la función del espacio y de cómo estructuramos el espacio en la sociedad para conseguir un estilo de alimentación más comunitario y más social. Y me encantó porque hablaba un poco de los chiringuitos, de las plazas, de cómo están estructuradas para poder fomentar una alimentación en comunidad. Así que bueno, os lo recomiendo. Muy guay. Entonces, bueno, sí que estaría bien empezar a hablar en este capítulo sobre qué es esto de la alimentación y qué funciones cumple, porque sí, tenemos claro que pues, la función de mantenernos vivos a través de los nutrientes, proteínas, etc. Pero en salud mental, que estamos ahí en ese ámbito, vemos que hay otras muchas más funciones y ya fuera de la salud mental a nivel relacional y en la sociedad. Por ejemplo, pues en las familias, ¿no? En las culturas. Pues típica escena de la familia, pues la madre o la abuela cocinando o poniendo la comida en la mesa a todo el mundo, insistiendo en que comas más, o llenándote tuppers y tuppers para que te lleves allá donde vayas. El poder que uno se pregunta, el poder que tiene la alimentación a la hora de decir cosas que no se están pudiendo decir, pero a través de los alimentos sí, ¿no? Pues el cariño, por ejemplo. Sí, yo cuando ponías esto sí que lo relacionaba mucho eso, como con los roles también, ¿no? Que hay con la comida, y ahora hay que decir lo de los tuppers, eso como que es muy el estereotipo. Pero bueno, que sí que es como típica madre de, pero llévate esto, pero has comido, pero has, ¿no? Como en esa relación que se establece de tener que proveer al otro de comida o como una manera de cuidado, ¿no? Y como que yo creo que a través de eso se pueden detectar pues muchas otras cosas, ¿no? Que hay detrás. Y también lo relacionaba como con los inicios, ¿no? O sea, como con la relación tan temprana que hay con la alimentación a través de la madre, y que es como ese primer vínculo que se establece, ¿no? De la madre y el bebé a través de la alimentación, ya sea la lactancia materna o la lactancia artificial, y bueno, y cómo desde ahí ya se empiezan a establecer algunos patrones de relación en torno a la comida. Sí, yo ahí también pensaba como incluso eso, en el bebé la forma de conocer el mundo también es a través de la boca, ¿no? Y no es exactamente la alimentación, pero eso sí es, me meto el peluche en la boca, me meto cualquier cosa que encuentro en la boca, ¿no? Entonces es un primer canal de conocimiento del mundo. Sí, también pensaba justo enlazado con eso, ¿no? En el comer emocional, o sea, en cómo es la primera manera que tiene el bebé quizá también de regularse, ¿no? Como que igual ante las emociones que va sintiendo, que a lo mejor no todas son hambre, pero cómo le alivia el meter algo en la boca o no, ¿no? Entonces, y luego eso ya de mayor,
pues eso, cómo a lo mejor la comida es una manera de lidiar con las emociones, ¿no? Pues como el estrés, la tristeza, y cómo a veces pues es un sustituto, ¿no? De ese apoyo emocional. Sí, antes hablábamos de los típicos ejemplos si tenemos niños o bebés cerca, ¿no? De cómo se les chantajea un poco, entre comillas, ¿no? Con, pues si te has portado bien te doy una piruleta, ¿no? Si te has portado mal pues no te la doy. Sí. O sea, que es muy típico y ahí se hace un primer aprendizaje, ¿no? De lo que dice María, del regularnos las emociones a través de la comida. Sí, sí. Siento que pensando en mí... Esta es la chiquilla que me gusta a los oyentes. Cuenta. Anécdota. Sí, que me llama mucho la atención pensando en mí y luego llevándolo a los demás. Pero primero es lo primero. No, que pienso que cuando estoy con alguien... No, ya vemos las rayas del audio que aumentan cuando hablo yo porque tengo voz bien. elevada. Tengo Es un que altavoz en mi tenemos garganta. que decir que hemos mejorado nuestros medios técnicos. Sí. Gracias a una donación. Sí, es verdad. Ahora Podréis verlos en imágenes de Instagram. Eso es. Tenemos un nuevo micro que esperemos que con esto se nos entienda y se nos escuche mejor, que era una de las sugerencias que hemos tenido de algunos friccioners o friccionadillos, y a ver si con esto conseguimos que se equilibren nuestros tonos de voz y nos escuchéis mejor. Gracias a Roberto Mediavilla, que nos ha regalado este micrófono al escuchar nuestras carencias técnicas en los capítulos anteriores, nuestras carencias de voz y auditivas. Vale, entonces volviendo a mí otra vez. No, que yo pensaba que muchas veces me quedaba con eso, que a lo mejor puede ser fácil desde fuera verlo, pero cuando estoy sola no me cuido nada a nivel de alimentación, rollo, si me quedo a cenar yo sola en casa porque Pablo, si estoy con mis padres o lo que sea, no están, estoy sola, o no ceno, o ceno cualquier cosa, rollo un sándwich de cualquier manera. Y pensaba que todos tenemos una relación con la comida particular y que no sé si alguien tiene una relación 100% saludable. Es decir, con esto que decías, María, de la relación entre la alimentación y las emociones, incluso creo que va más allá, ¿no? de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, puede estar muy representado en cómo nos alimentamos. Y yo pensaba en eso, que cuando invito a gente a casa, como a vosotras hoy, exacto, pues sí que me importa que la gente esté contenta, bien nutrida, se lo pase bien, que le guste la comida y no sé qué, pero si estoy yo sola es en plan, una loncha de pavo y ya... Sí, y que yo pensaba que incluso en esto de lo saludable, ¿no? Ahora que está como tan de moda lo mega saludable, incluso eso también se convierte muchas veces en una obsesión, ¿no? O sea, que tampoco es tener una relación saludable si te hiper mega preocupas por comer saludable, ¿no? Entonces es verdad que es muy complicado ese equilibrio. Sí, y entonces es cierto que pues muy relacionado con la alimentación y con lo no saludable que puede conllevar la alimentación en la vida de las personas, ahí entramos ya a hablar más de los trastornos de la conducta alimentaria. Que, bueno, para quien no haya escuchado hablar de ellos, consiste en ciertas enfermedades que están registradas en los manuales de salud mental, anorexia, bulimia, luego hay como muchos tipos, trastorno por atracón. Y bueno, también reflexionábamos nosotras en el tema de la obesidad, ¿no? Que luego lo comentaremos así por encima un poquillo, que no está registrado, pero bueno, que también es una enfermedad y que también tiene que ver con la alimentación en muchos casos. Entonces, bueno, vamos a detenernos un poco en este tema que es muy complejo, porque igual que con otros muchos trastornos no se puede generalizar ni hablar de forma sentenciante de esto es lo que les pasa o esto es lo que hay, así es como se explica, pero sí queremos como adentrarnos un poco en todo lo que envuelve a los trastornos de la conducta alimentaria. Sí que nos ha costado de hecho como organizarlo porque eso es un tema muy amplio y también yo creo que era importante lo que dice Soraya de no generalizar, sino que desde aquí vamos a aportar una visión, nuestra visión, ideas que tenemos sobre este tema, pero que casos hay miles y
y el sufrimiento al final tampoco se puede reducir a 40 minutos, ¿no?, de podcast. Yo ahí, por introducir, como nos gusta a nosotras también, pensamientos de autores así referentes, estaba leyendo un libro que se titula El tiempo congelado, que es de un autor que se llama Luigi Onis y que está editado en 2016. Y leo un poquito así la sinopsis para que os podáis hacer un poco la idea de lo que va el libro, ¿vale? Porque él sí que se centra un poco eso, en estos trastornos de conducta alimentaria, en la anorexia y la bulimia en especial. Y bueno, está escrito ya hace un poquito de tiempo, pero él ya en esos momentos dice que están en una gran expansión, de cómo están difundidas sobre todo en las mujeres adolescentes, pero cómo expresan un sufrimiento que va más allá de lo nutricional, ¿no? Y entonces él, pues como decíamos nosotras también, quiere devolver como que son fenómenos muy complejos, donde hay una influencia sociocultural, donde él, por ejemplo, habla de las profundas transformaciones que ha habido en el rol de la mujer en una sociedad donde se exhiben cuerpos donde son eternamente jóvenes y eficientes, ¿no? De ahí el título este que él pone, ¿no?, del tiempo congelado. Y también habla de los aspectos psicológicos individuales, en cómo la relación con el cuerpo pues expresa también esa dificultad para asumir el crecimiento, ¿no?, el crecimiento evolutivo, y también en otro aspecto, en otro eje, las dinámicas familiares, ¿no?, donde pues en muchos estudios se ve que hay una gran rigidez en los lazos, ciertos mitos compartidos dentro de la familia, y donde también es desde la familia donde se detienen un poco este crecimiento, ¿no?, esta evolución de esas propias jóvenes. Sí, a mí me parecía, por ayudarte en esta parte y también relacionarlo como con cosillas que estábamos diciendo antes, justo, ¿no?, como que hay muchas cosas que no es solo la parte, como habéis dicho, ¿no?, de nutrirse de la comida en sí, sino todo lo que hay detrás, a nivel de dinámicas familiares, de duelos, de miedos que hay detrás, o sea, como que efectivamente son muchas cosas, ¿no?, las que se manifiestan. Claro, sí, y empezando por este tema de la cultura y lo sociocultural, ¿no?, pues él decía de cómo esto es un problema pues como occidental, ¿no?, porque de hecho a más bienestar económico, pues más difusión hay de este tipo de trastornos, ¿no? En concreto decía, justo donde la comida es abundante, pues el imperativo se vuelve estar delgado, ¿no? Sí, yo aquí reflexionaba un poco sobre el tema de la guerra, ¿no? Y pensaba incluso en España, que podemos considerarlo país occidental, ¿no?, o como dentro de los países más desarrollados, como también va habiendo picos o no en función de la situación, ¿no? Y pensaba que eso, como que igual incluso en un país occidental, en una situación de guerra, pues no creo que haya muchos trastornos de conducta alimentaria, ¿no? O por ejemplo lo ponía luego después el tema del COVID, cuando hay situaciones más concretas, ¿no?, a nivel cultural, también afecta en cómo se desarrollan este tipo de trastornos. Yo en el caso del COVID, por ejemplo, sí que me parece, ¿no?, que hubo como un repunte justo después del COVID de estos trastornos. Lo asociaba un poco a eso, ¿no?, a haber tenido el tema de la muerte, ¿no?, como tan cercano, y de ahí a la necesidad de elaborar como muchos duelos, el haber pasado mucho tiempo en familia, ¿no?, que también estamos diciendo que hay como mucho componente familiar detrás de todos estos trastornos, pues el haber estado mucho tiempo en la familia, no sé, como que, bueno, que sí que creo que esa parte cultural, familiar, tiene mucho que ver. Sí, por introducir ahí también otro aspecto en cuanto a momento evolutivo de cuándo empiezan a aparecer este tipo de trastornos, pues sí que se ve que suele tener que ver con la adolescencia, ¿no?, que es un momento muy concreto donde pues eso, se tiene que definir la identidad sexual, y donde ya no solo eso a nivel sexual, sino nos tenemos que diferenciar en la identidad como individuos, ¿no? Y entonces pues ahí hay que hacer cosas diferentes, uno critica al padre o a la madre, se opone a las cosas que antes uno daba por hecho, ¿no? Y esto también se lleva al rechazo, en el caso de la anorexia o de la bulimia, que en este rechazo tiene que ver con la alimentación, con no comer o con vomitar,
¿no? Como un oposicionismo. Sí, pensaba que en la adolescencia es la etapa de la vida donde es más fácil actuar lo que sientes, porque es cierto que en la infancia quizás ya empieza también uno, aunque sea inconscientemente, a cuestionarse el físico y el tema de la alimentación, aunque sea de forma inconsciente. Porque, bueno, escuchas muchas historias de, bueno, pues en el colegio pues te decían esto, te decían lo otro, o mi abuela o mi tía no sé qué, pues siempre me señalaban que igual tenía que comer menos por no sé qué, pero como que no hay una conciencia de la importancia de cómo eso puede impactar hasta que efectivamente llegas a la adolescencia y empiezas a cuestionarte la identidad a todos los niveles y ahí puedes ponerlo, actuarlo, ¿no? De alguna manera. Sí, yo pensaba en eso como en el simbolismo, ¿no? Que ya lo estamos diciendo, que detrás de la comida hay muchas cosas y en este caso igual por reflejarlo como de manera así más clara sería eso, no es tanto un rechazo a la comida, sino como un rechazo a los padres en esa necesidad de ir creciendo, ¿no? Y de poder hacer como cosas diferentes. Sí, como por otro lado también era algo como paradójico, ¿no? Porque, claro, rechazo la comida como una forma de querer ir siendo autónomo, de no necesitar nada o de oponerme, pero claro, de alguna forma también es como no abandonar la infancia, porque, pues claro, los padres, si el hijo ve que no comen, se van a preocupar más, van a estar mucho más pendientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Total, a mí eso me pasa mucho en los casos que veo. O sea, como que sí que me parece que esta idea se ve súper reflejada en los casos clínicos. Como que, por un lado, los pacientes se quejan, ¿no? De no me dejan en paz, es que están todo el rato detrás de mí, controlándome, me vigilan. Pero a su vez, claro, tampoco ellos se pueden hacer cargo de cuidarse de sí mismos, ¿no? Y de poder comer bien. Entonces, es como retroalimentar todo el rato ese círculo que al final yo creo que tiene que ver con seguir en esa dependencia, ¿no? De alguna manera. Sí. Eso es. Sí, por eso, y aquí introducimos también este factor de lo familiar, ¿no? Y cómo en diferentes estudios pues se ve que sí que hay ciertas características familiares que suelen ser más frecuentes. Con esto no queremos decir, ¿no?, que a veces hay como mucha culpabilización hacia las familias, no tiene nada que ver con eso, sino con eso, ciertas características familiares que sí se ve que son más frecuentes, ¿no? Suelen ser familias como, a mí siempre me viene como la palabra de somos una piña, ¿no? De familias como que son muy, muy cerquita unos de las otras, que se llama en términos psicológicos aglutinación, ¿no? Y hay una fuerte intrusión de los espacios individuales pues de otros miembros, ¿no? Como que no hay espacios que uno pueda ser autónomo y pensar por sí mismo, sino que está todo como muy, muy juntito y muy poco separado. Sí, yo aquí lo relacionaba con el control, que aunque ya lo hablaremos luego, pero que al final, pues eso, el estar tan juntito y no tener como esos límites, ¿no?, tan separados, al final se puede manifestar como eso, pues esto no lo puedo controlar, estoy aquí tan pegado que lo voy a manifestar a través del control con la comida, ¿no? Sí, también es cierto que se puede ver en algunos casos como es un grito de hola, estoy aquí, ¿no? Que a lo mejor hay como padres más ausentes o madres más ausentes y se ven como adolescentes empiezan con trastornos de la conducta alimentaria y ahí empieza a aglutinarse la familia, ¿no? Familias que estaban más disgregadas y incluso hay personas que lo dicen, no, pues mira, desde que está pasando esto, pues están más cerca y siento más su soporte. Entonces ahí es cierto que también es un arma de doble filo de, bueno, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y qué función está cumpliendo aquí esto. Sí. Otra característica sí que suele ser también bastante frecuente son familias como muy evitadoras de cualquier conflicto o desacuerdo, ¿no? Donde siempre hay como una aparente armonía y no se puede como disentir, ¿no? Y muchas veces se habla, ay no, mi familia no es maravillosa, mi madre es maravillosa, mi padre es maravilloso, y llama la atención, ¿no? Como que no haya ningún conflicto, pero claro, esto es mentira, ¿no? Es imposible que no haya ningún conflicto, sino que se evitan. Sí, que los únicos conflictos son eso, en lo alimentario, ¿no? Como que sí, todo es fenomenal, pero siempre lo que se está hablando es de la comida, del conflicto que se genera con la comida, como que la comida es la única forma de poder hablar de esas diferencias o de esos conflictos, mientras que de las otras cosas, ¿no?, más profundas no se puede hablar. Sí.
Y ya por último, así, otra característica que también se observaba frecuentemente es unas relaciones de pareja pues donde no había mucha satisfacción, ¿no? Donde había muchas alianzas entre madre e hija o abuela e hija, ¿no? Donde, bueno, pues se mezclaban distintos estamentos, por así decirlo, y de base sí que estaba una falta de entendimiento en los padres, ¿no? Se ha observado. Sí, y luego yo eso pensaba como en los duelos, ¿no? Que ya lo hemos dicho antes, pero como que sí que creo que igual en las familias hay como duelos, bueno, en las familias o en la propia persona, ¿no? Y pensaba por un lado el duelo del cuerpo, pues eso, ¿no? Al ir creciendo, a que el cuerpo vaya cambiando, a hacerse mayor, duelos que tienen que ver también en esto de crecer con las cosas que sí que son diferentes con tu familia, ¿no? O sea, como que aunque estamos diciendo que es un proceso que hay que hacer, también es un duelo el crecer y el diferenciarte, ¿no? Entonces, bueno, como que sí que creo que, bueno, que suele haber ahí duelos, ¿no? Como yo siempre pienso, bueno, pues ante un paciente así vamos a preguntar por qué duelos hay ahí pendientes de elaborar. Sí. Y luego eso, como decíamos antes, ¿no? Que lo íbamos a relacionar con el tema del control. Me quitan el guión, ¿sabes? Ya me cuesta y encima me quitan el guión. Te estamos poniendo a prueba. Que ya dije antes, ¿no? Que íbamos a profundizar en el tema del control, porque sí que me parece que es un aspecto que también está muy presente. Para que trabajes tu necesidad de control. Mi necesidad de control sobre el guión. Y bueno, eso, que al final en estos casos la comida se utiliza para ejercer control, ¿no? Sobre el cuerpo, que a menudo se percibe como algo incontrolable y que al final es una manera de poder controlar en realidad otras cosas que están pasando, ¿no? Otras ansiedades, otros factores existenciales. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí sí que es verdad que pensé como en dos ejemplos, ¿no? Desde la anorexia, cómo se podría ejercer ese control, y sería eso, al final tú restringes la comida, ¿no? Para poder ejercer control sobre algo tangible como es el propio cuerpo, cuando en realidad a lo mejor sobre lo que no hay control es eso, como en el mundo emocional y relacional, ¿no? Y que a veces esto puede dar una sensación de invulnerabilidad. Y es un poco eso, como el estarse protegiendo de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, como que luego dándole otra vuelta más, sería al final eso, ¿no? Como a través de ese control estar negando, ¿no? Como esa dependencia y esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, es como pensar un poco que todo lo puedes, ¿no? A través de ese control. Entonces eso, y de sentirte como invulnerable, ¿no? Alejando como otras ansiedades. Es verdad que yo ponía como el extremo máximo, que sería como la muerte, que esto igual sí que pues tiene más que ver como con conceptos teóricos y tal, pero bueno, que al final la mayor vulnerabilidad, ¿no? Pues sería la muerte. Entonces, bueno, es un poco ahí como ese juego. Y luego, bueno, pues desde el lado de la bulimia, el ciclo al final que hay entre el atracón, la purga, ¿no? Que la purga es como eso, como limpiarse a través, pues puede ser del vómito o de laxantes, ¿no? Como estas medidas así que se utilizan, al final, pues eso, puede reflejar un conflicto entre el deseo, ¿no? De satisfacer las necesidades internas a nivel afectivo, a nivel emocional, y el esfuerzo por eliminar o purificar esas mismas necesidades. Entonces hay quizá una lucha entre el control y la pérdida del mismo. Entonces, bueno, yo luego también pensaba un poco en con todo esto que hacemos, ¿no? Y cuál sería el plan, ¿no? O cómo hay que intervenir. Entonces sí que pensaba que igual el plan terapéutico o la función que podemos cubrir los profesionales de la salud mental aquí es pues intentar desarrollar eso, ¿no? Como una relación más compasiva con el cuerpo y con la alimentación, que no esté basada en el control riguroso, sino en aceptar esa vulnerabilidad, esa interdependencia, ¿no? Que forman parte al final de la experiencia humana, como que es esto que nos gusta tanto defender a nosotras. Sí, esto de la vulnerabilidad, ¿no? Pues que al final, claro, pues es que no somos invulnerables, ¿no? Es imposible. Me parecía bonito lo que explicabas con la anorexia y con lo de la bulimia, porque leyendo hay un capítulo en el libro de nuestra referente nuestra referente, efectivamente, Lola López Mondéjar, Invulnerables Invertebrados. Hay un capítulo que se llama Soy gorda y que dice que el mantenimiento de la fantasía de invulnerabilidad
está en el caso de las personas obesas. O sea, que me parecía como bonito ver también esa otra cara de ese mantenimiento de la fantasía de invulnerabilidad en la obesidad, ¿no? Las personas con obesidad, al igual que a lo mejor las personas con anorexia, bulimia o otros trastornos de la conducta. Bueno, lo que decías antes, ¿no? Que al final son dos caras de la misma moneda, que no veíamos ese toque de... Me parecía bonito. De invulnerabilidad, sí. Sí, a mí hay, por añadir una idea también que me gustó respecto a la bulimia que hablabas antes, María, me gustaba cómo lo contaba Onis en su libro de dos facetas, ¿no? Como una faceta pública, ¿no? Donde la chica con bulimia pues da una imagen de funcionar bien, de ser una persona eficiente, como que a priori, ¿no? Trabaja, tiene un trabajo, tiene relaciones, pero luego en lo privado pues come, se pega atracones y vomita, ¿no? O sea, como que estuviera disociado el sufrimiento y hacia afuera doy una imagen, bueno, de buen funcionamiento, pero en lo privado sufro mucho, ¿no? Pero no lo puedo manifestar, me lo tengo que quedar y me pareció como una idea interesante. Sí, con eso me venía ahora a pensar en las personas como a partir de 45, 50 años, mujeres en general, aunque los hombres es lo que cada vez está viendo más, que efectivamente empiezan como con atracones a esa edad y que nunca los habían tenido, y es cierto que a escondidas, ocultando que hay imperfección, que hay un problema, que hay vulnerabilidad, y de cara a la galería pues no pasa nada, puedo con todo, con el trabajo, con mi sufrimiento, con todo lo que me quiera proponer, pero necesito a escondidas hacer atracones. O sea que me parecía interesante eso también, ¿no? De lo de a escondidas. Efectivamente. Vale, y entonces vamos a comentar un poquillo, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, un documental que se llama Miedo a comer, que es un documental americano que es bastante desgarrador porque trata sobre varios casos de chicas, en general creo que no había ningún chico, de trastornos de la conducta alimentaria que ingresan en un centro residencial durante unos meses para poder recuperarse. Entonces es bastante potente y vamos así a comentar algunas cosillas. Sí, es un documental que tiene ya unos añitos también, está grabado en 2006 y claro, lo que sí muestra es pacientes como muy graves, ¿no? Porque son 4 chicas que tienen, bueno, pues una historia ya muy larga de distintos problemas de conducta alimentaria. Y a mí sí me parecía como que incluía todos estos aspectos que hemos estado hablando, ¿no? Una parte más como centrada en lo médico y nutricional, ¿no? Como a estas pacientes, pues eso, ¿no? Se les pesaba, se les daba un tipo de dieta, les atendían los nutricionistas y les daban pues una serie de consejos. Luego el abordaje psicoterapéutico individual, donde estaba pues también un psicólogo que hablaba con ellas a menudo. Una parte más de entrevistas familiares que también se reflejaban en el documental y luego una parte grupal donde también se incluían a todos los miembros del equipo y las reflexiones que iban haciendo. Entonces sí me parecía como que reflejaba bastante bien el abordaje que suele ser habitual en estos trastornos. También decir sobre el documental, así un aspecto que me pareció interesante, es cómo plasmaba pues la ambivalencia interna de las pacientes, ¿no? Donde había una parte de ellas que sí que aceptaba el tratamiento, ¿no? Y que de hecho los ingresos eran voluntarios, pero otra parte donde constantemente se rebelaba, ¿no? Y estaban como intentando hacer ciertas trampas, ocultándose, ¿no? Y entonces yo creo que esto se ve muy bien también en la clínica, estas luchas por el control que decía antes María, que luego llevaban a un gran descontrol. Y en relación con cómo se pueden sentir las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, hay un libro de una autora que ya hemos nombrado, creo que fue en el capítulo de duelos, con Nada se pone a la noche, que se llama Delfín de Vigam, que tiene un libro que se llama Días sin hambre. Es un libro bastante impactante por cómo
ella describe, es cierto que queda un poco en el aire si es autobiográfico o no, pero bueno, eso ya no lo sabemos. A interpretación del lector. También por cómo lo escribe, la capacidad de transmitir esas emociones sin haber pasado por ello, por muy especialista que seas, que tampoco es su caso, porque no es una profesional de la salud mental, bueno, pues parece que sí que lo ha vivido muy de cerca, o sea que si no lo ha vivido ella, alguien muy cercano. Y habla de una paciente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, una anorexia muy grave, y decide voluntariamente ingresar en un hospital durante un tiempo. A mí lo que más me ha, así en general, porque es cierto que da gusto leerlo, me lo leería más de una vez, la verdad, y no me suele pasar con casi ningún libro. Y es cortito, que eso es muy cortito. Que eso gusta. Me gusta mucho el papel importante y yo casi diría imprescindible que le da al terapeuta. Como qué le transmite él cada vez que le ve, cada vez que habla con él. Yo veo ahí como algo imprescindible para que ella pueda seguir en el ingreso y todo lo que se mueve dentro de ella hacia él, que por supuesto él no sabe. Y me hacía pensar en nosotras, ¿no? Y en lo que se debe mover en las personas que vienen, ¿no? a consulta, en cuanto a lo que sienten hacia nosotras y no sabemos. Bueno, también pasa al revés, claro. Sí, a mí ahí, siguiendo un poco lo que hablaba antes de los aspectos de la enfermedad, a mí me resultaba muy curioso cómo la autora llamaba a su enfermedad Lanor, ¿no? Y él, cada vez que hablaba de estas partes suyas, como, no me gusta ese nombre, ¿no? Pero es el que me sale, como enfermas, pues hablaba como de esa voz interna a la que llamaba Lanor. Y bueno, sí que es un relato como que ella hace desde una perspectiva interna, ¿no? Entonces todo el libro está como hecho como si leyéramos su mente de alguna forma, ¿no? No hay diálogos, no se habla desde fuera, sino todo lo que ella va pensando, y me parece muy interesante esa manera, esa narrativa también que se utiliza. Sí, o sea, yo en relación un poco a cosas del libro, de lo que hemos ido comentando, sí que pensaba, y me he quedado con ganas de decirlo antes también cuando hemos dicho de cuál es la función de lo terapéutico, ¿no? Y pensaba eso, como que al final se trata de ir más allá, ¿no? Del síntoma que es no comer o vomitar, sino pues qué está pasando en su interior, ¿no? Y también en su exterior a nivel de relacional. Y yo creo que eso también, en esto que decías de no haber diálogo y de ser todo su mundo interno, quizás se ve también muy bien, ¿no? Como qué es lo que realmente está pasando y cómo lo que pasa se manifiesta con la comida, ¿no? Lo digo porque hay muchas veces que yo creo que ponemos el foco en algunas cosas, ¿no? De, pues no, tiene que ganar tantos kilos o no, tiene que... Cuando realmente la mejoría a lo mejor no va tanto en eso, sino pues lo que decíamos antes, trabajar otras cosas que tienen que ver con los duelos, con, ¿no?, la vulnerabilidad. Sí, también muy bonito cómo va metiendo dentro de esa narrativa de lo que siente y piensa a los personajes que se va encontrando. Bueno, personajes porque se trata de un libro, pero son personas para ella que se va encontrando ingresadas en el hospital, que no tienen un trastorno de conducta alimentaria, que tienen otras dificultades, y el papel que esas personas también juegan en su ingreso, que se crean ciertos lazos y vínculos, no solo con el terapeuta, sino con estas personas que le hacen como reinventarse y reconstruir su identidad de alguna manera, y de verse más desde fuera al ver a otros también desde fuera. Sí, a mí una cosa que me llama la atención, o sea, sí que me parece un libro como muy duro, porque sí que me parece eso, como que habla de algunas vivencias, ¿no?, de cómo vive el hambre, y luego de algunas cosas que sí que me llaman la atención también, como que las refleja ahí como muy crudas, ¿no?, de que son las secuelas de la desnutrición, o sea, como que también hablar de todas las consecuencias que tiene el llegar hasta esos extremos, ¿no?, de cuando hablaba del frío, o sea, me parecía como algo súper desgarrador, ¿no? O sea, como de vivir constantemente con frío, la debilidad muscular, luego el dolor, o sea, como que al final, claro, no tienes nada que te proteja, ¿no?, frente a el mundo en realidad, porque estás tan débil
cómo le molestaban las posturas, ¿no? Al sentarse, al estar tumbada, o sea, me parecía como muy, joder, muy fuerte, ¿no? Toda esa parte. Y luego, bueno, yo intentaba hacer como una reflexión a nivel un poco como más, bueno, teórica o simbólica, ¿no? De lo que puede haber detrás. Intentaba conectar todo esto con el tema del deseo y la falta, ¿no? Que son como términos así que se utilizan un poco en psicoanálisis, pero bueno, que sí que quería como intentar pensarlo desde aquí, y pensaba si podía haber algo como de no querer desear para no poder contactar justamente con esa falta, que es lo que llevamos repitiendo todo el rato, que es la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, como si al final no comes, es un poco a nivel simbólico esto, pero como que si no comes, en parte estás como aceptando que estás satisfecho, que no necesitas nada, ¿no? Y que desde ahí pues no tienes que desear nada más, y de esta manera pues así tampoco aceptar que lo que desees pues que es muy difícil que se vaya a cumplir del todo, o que al final no sea como tú te lo esperabas, ¿no? Como algo así, que era un poco ir uniendo conceptos a nivel de todo lo que hemos ido hablando. Y luego un poco, pues eso, yo pensaba como eso, en la trampa, ¿no? Que es que al final, por mucho que tú creas que con algo es suficiente, luego siempre va a haber más, ¿no? Siempre, sí, no, pues cuando llegue a estos kilos ya paro, y luego pues nunca es suficiente, ¿no? Y siempre sigues ahí como en esa pelea, porque al final, claro, es que nunca vas a estar satisfecho en realidad del todo. Entonces, bueno, es un poco la trampa. Sí, a mí me venía lo que hablábamos antes, de la necesidad de control, pero incluso me venía ahora más lo de poder. Querer y necesitar poder sobre algo, sobre la alimentación, pero bueno, más allá, sobre la relación con el otro, sobre el futuro, sobre la incertidumbre, sobre como esa necesidad de poder todo el rato, de control, de sentirse poderoso o poderosa. Sí, ahí yo también me quedaba pensando, que lo hablábamos antes, en esta, cuando hay mucha gravedad también, la dificultad de incorporar nada nuevo externo, ¿no? O sea, al final no comes como una forma, esto también en lo simbólico, ¿no? De no incorporar nada de fuera. Y claro, ¿cómo complica eso también la psicoterapia, ¿no? Porque si yo, desde mi rigidez mental, no puedo incorporar nuevas ideas desde fuera, va a ser muy difícil que un proceso psicoterapéutico pues funcione. Primero, por lo que decía María también de la desnutrición, ¿no? De que cuando hay desnutrición cognitivamente, pues los recursos están bastante limitados, pero también por esta rigidez mental del no querer que me cambien un poco mis ideas, ¿no? Entonces también es, bueno, por introducir las limitaciones que tenemos también a veces como profesionales. Sí, pensaba con esto lo que hemos dicho antes, que en parte en no querer introducir lo externo también está un poco la idea de pensar como que yo lo puedo todo, ¿no? También, o sea, como que tú te tienes que proveer de todo, ¿no? Entonces, claro, como que qué difícil, que eso es imposible, que justamente nosotras defendemos lo contrario, que es que vivimos en relación, y que la relación es lo que en realidad, ¿no?, nos ayuda y nos hace crecer, evolucionar. Entonces, claro, que es como muy difícil estar aislado de eso. Sí, pensaba que el miedo y la inseguridad tienen que ser muy grandes, ¿no? Para necesitar tanto control y tanto poder, incluso que llegues a manifestarlo no comiendo, o comiéndotelo todo, ¿no? Sí, ahí también por unirlo con otra fuente, por así decirlo, que yo escuchaba hace poco, que es un podcast que seguro que conocéis, de Ángel Martín, que se llama Por si las voces vuelven. Y ahí había un capítulo de una, que además es psicóloga también, que se llama Beatriz Esteban, donde ella hablaba en primera persona pues de cómo ella también, cuando era adolescente, en torno a los 17 años, había sufrido un proceso de trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y entonces ella también hablaba de muchas de estas cosas que hemos ido hablando, ¿no? De cuando no controlas nada en tu vida, que decía ella, ¿no? Que todo te iba mal un poco, pues
cómo la comida surge como un modo de control, de a veces también, que esto no lo hemos dicho así como tal, ¿no? Pero bueno, que ella había sido siempre como una niña buena, ¿no? Pues eso, muy obediente respecto a los mandatos familiares, y eso había hecho que tuviera una elevadísima autoexigencia y bueno, pues también ahí la comida y la alimentación surgía un poco como una manera de manejarlo. Y bueno, ella contaba también, y también por hablar un poco de recursos, ¿no? De cómo ella había escrito con 19 años un libro, cuando ya estaba ya saliendo un poco de este problema, que se llama, la verdad que no lo hemos leído, pero que me parece interesante, se llama Seré frágil, y ella hablaba ahí de como de aspectos, cuando ya había atravesado como la enfermedad, por así decirlo, que no quería olvidar, ¿no? Para no volver a estar otra vez en ese momento. Debe ser también un libro bastante crudo, pero bueno, que a ella le sirvió un poco como para recuperarse, ¿no? Entonces también me parecía interesante incluir un poco como la perspectiva en primera persona, ¿no? de esta chica, que además es una profesional ahora, que se dedica justamente a ayudar a personas con esta problemática. Sí, es cierto que ahora me estaba viniendo, que estaba intentando buscar pero no encuentro el nombre, que justo creo que fue este verano o en primavera, que hay un movimiento en redes, o sea, hablando de las redes sociales que también influyen un montón en los trastornos de la conducta alimentaria, que claro, han influido a nivel perjudicial mucho, porque incluso hay pues logos, incluso hay tatuajes que las propias pacientes se hacen, ¿no? y conductas con las que se alían para poder pertenecer a ese grupo. También pueden ser muy beneficiosas las redes y las comunidades, porque hay unos pacientes que, es que no recuerdo ahora la plataforma, creo que tienen una página de Instagram o de TikTok, y son pacientes que han pasado por muchos procesos de trastorno de la conducta alimentaria, de terapéuticos, y han creado esta plataforma para ayudar, son pacientes recuperadas, y que han creado esta plataforma para ayudar a otras pacientes, ¿no? con esta comunidad a poder, primero yo creo que fomentar la motivación al cambio y a la recuperación, y salir de un poco esos círculos tan dañinos. Sí, a mí se me parece importante nombrarlo, ¿no? Lo de las redes, ¿verdad? Que lo vamos nombrando como en casi todos los capítulos, habría que hacer uno solo de redes, pero bueno, como que en este caso sí me parece que es importante, ¿no? El impacto en el entorno social y cultural por esa presión que hay, ¿no? De seguir ciertos ideales corporales, de, pues eso, como la cultura de la dieta y los estándares de belleza que hay, ¿no? Y cómo al final, pues el control de la comida y el cuerpo puede reflejar un intento de encajar, ¿no? En esa demanda de perfección y de éxito. Entonces, bueno, al final el cuerpo pues se convierte un poco en un espacio donde se está peleando entre lo interno y lo externo a través eso del control, la aprobación y la aceptación, ¿no? de los demás. Bueno, pues yo creo que con todo esto podemos ir dando por finalizado este capítulo. Sabemos que hay todavía muchas cosas que se nos quedan abiertas y que retomaremos en algún momento. Se admiten peticiones, sugerencias. ¿No? Por ejemplo, nos quedaba ahí pendiente este tema que hemos comentado de la obesidad, ¿no? Como otro de los exponentes de los problemas de conducta alimentaria, pero que nos parecía como que era ya en sí mismo un capítulo, ¿no? Sí. Entonces somos conscientes de las deficiencias en cuanto a información que nos faltan, ¿no? Pero bueno, queríamos terminar un poco con una frase del libro que ha comentado Olaya, de Delfín de Vigan, ¿no? De Días sin hambre, que dice así: el ayuno como un poder supremo, como una fortaleza. En ayunas, el guepardo es capaz de enfrentarse a cualquier peligro. En ayunas, Lord se sentía más fuerte, inaccesible. Ahora es otra cosa.